En el capítulo pasado habíamos hablado acerca de la distribución normal. Para este capítulo vamos a hablar acerca de las propiedades de nuestra distribución normal. Entonces vamos a tener como una primera propiedad la moda, que es el punto sobre el eje horizontal donde la curva tiene su punto máximo. Ocurre en x igual a mu o la media. Entonces vamos a tener, por ejemplo, si esta es nuestra distribución normal, entonces este punto más alto que alcanza nuestra distribución, el valor más alto va a ser cuando x, es decir, en el eje horizontal, toma el valor de mu o nuestra media. Ahora vamos con una segunda propiedad. Entonces en esta propiedad vamos a decir que la curva es simétrica alrededor de un eje vertical a través de la media mu. Eso significa, por ejemplo, si yo tengo mi media mu, entonces vamos a tener que esta va a ser de esta forma, nuestra distribución normal. Entonces, cuando nos dice que es simétrica alrededor de un eje vertical, es decir, este va a ser nuestro eje vertical, entonces simétrica significa que va a ser exactamente igual a como la tenemos acá. Entonces, acá y acá. Entonces, significa que va a ser simétrica alrededor de un eje vertical, que es el que vemos acá, a través de la media mu. Entonces, como tenemos en la primera propiedad, vamos a tener que el valor de mu es el punto máximo, es decir, el valor más alto en nuestra función. Entonces, esta será mu. Y además vamos a tener que es simétrica a través de nuestra media mu. Entonces, el mismo comportamiento que tiene la función acá, lo va a tener de este lado. Una tercera propiedad, entonces nos dice que la curva tiene sus puntos de inflexión en x igual a mu más o menos sigma. Y además vamos a decir que es cóncava hacia abajo si satisface que mu menos sigma es menor que nuestra variable aleatoria y es menor a mu más sigma. Entonces en este caso vamos a decir que es cóncava hacia abajo y va a ser cóncava hacia arriba en otro caso. Ahora en una cuarta propiedad vamos a tener que la curva normal se va a aproximar al eje horizontal de manera asintótica. Esto va a pasar conforme nos alejamos de la media en cualquier dirección. Eso significa entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos de igual forma nuestra distribución normal, entonces tenemos nuestro eje horizontal, entonces vamos a decir que nos aproximamos de manera asintótica. Eso significa que llegamos muy cerca a nuestro eje, pero sin tocarlo, conforme nos vamos alejando de nuestra media. Entonces tenemos que nuestra media está ubicada en el punto más alto que alcanza nuestra distribución y vamos a tener que conforme nos vayamos alejando a nuestra media, la función va a acercarse de manera asintótica a nuestro eje horizontal. Si nosotros miramos por la derecha, se va acercando a nuestro eje horizontal y por la izquierda de igual manera. Vamos ahora a tener una quinta propiedad que es muy importante, en la cual nos dice que el área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es igual a 1. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, si tenemos nuestra distribución normal, nuestro eje horizontal, eso significa que el área bajo la curva, es decir, esta área que ustedes ven acá, esa área corresponde a un valor de 1. O eso significa que es el 100% de nuestra probabilidad. Entonces siempre el valor o el área que está bajo nuestra curva de una distribución normal equivale a 1. Vamos a ir ahora con una sexta propiedad.
Entonces, esta nos dice que se puede transformar todas las observaciones de cualquier variable aleatoria normal, que la vamos a denotar X, en un nuevo conjunto de observaciones de una variable aleatoria normal. En este caso la vamos a llamar Z. Y esta variable aleatoria normal va a tener una media igual a 0 y una varianza igual a 1. Entonces vamos a tener que con media 0 y varianza igual a 1. Cuando se nos presente una variable aleatoria normal Z con media 0 y varianza 1, vamos a llamar a esta variable como la distribución normal estándar. Esta será una distribución normal estándar. Ahora, como una séptima propiedad, vamos a tener que esta distribución normal estándar vamos a utilizar la transformada Z igual a X menos mu sobre sigma. Entonces, de esta manera vamos a poder hallar nuestra variable aleatoria normal con media igual a 0 y varianza igual a 1. Ahora, como una octava propiedad, entonces vamos a decir que la variable aleatoria Z estará entre los valores correspondientes. Entonces vamos a tener Z igual a X1 menos mu sobre sigma. Z sub 2 va a ser igual a un X sub 2 menos mu sobre sigma. En dado caso de que tengamos una probabilidad entre dos valores. Entonces vamos a decir, en consecuencia, podemos escribir, entonces como les decía antes, la probabilidad entre dos valores X1, nuestra variable aleatoria, menor a un X2. Entonces acá nos está pidiendo determinar la probabilidad de una variable aleatoria normal que está entre dos valores diferentes, X1 y X2. Entonces esta probabilidad va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2pi por sigma de la integral definida de X1 a X sub 2 de e a la 1 sobre 2 por sigma cuadrado y todo esto por X menos mu al cuadrado de X. Entonces vamos a tener que esta parte nosotros la podemos expresar de una manera diferente. Entonces si tenemos, por ejemplo, 1 por X menos mu al cuadrado, entonces vamos a ubicar a X menos mu al cuadrado y lo vamos a dividir en sigma al cuadrado. De acá vamos a tener que lo podemos ver como X menos mu sobre sigma y todo al cuadrado. Pero si observamos, tenemos X, o sea, una variable aleatoria X2 o X menos mu sobre sigma. Eso significa que acá tenemos nuestra variable aleatoria normal Z al cuadrado. Y nos quedaría el 1/2. Entonces vamos a tener que podemos transformar nuestra probabilidad como 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma por la integral. Entonces vamos a cambiar nuestros coeficientes de integración. Ya no va a ser X1 sino Z1. Y no va a ser ya X2 sino Z2 por E a la. Entonces vamos a tener 1/2 y vamos a tener que X menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado será Z al cuadrado y ya será con respecto a Z. Entonces dz. Es decir que ahora nuestra distribución va a estar en una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1. Eso significa que va a ser igual a la integral de Z1 a Z2 de nuestra distribución normal de nuestra variable aleatoria Z con media 0 y varianza 1 de Z. Y esto va a hacer calcular la probabilidad de un Z sub 1 menor que una variable aleatoria normal Z menor a un valor de Z sub 2. Y de ahí vamos a tener que esta va a ser una distribución normal estándar.
¿Por qué? Porque tiene media 0 y varianza 1, que era una de las propiedades que vimos anteriormente. Ahora vamos a tener como una novena propiedad, como nuestra última propiedad, que si nos piden determinar la siguiente probabilidad, entonces si calculamos o al calcular la probabilidad a cola derecha, es decir, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea mayor a un x1, entonces vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula. Acá debemos aclarar que todas las tablas que nos muestran por lo general hacen una cola a izquierda. Eso significa que si nosotros tenemos nuestra distribución de probabilidad normal, entonces los valores que nosotros nos están dando son los valores a izquierda, es decir, hacia este lado. Pero acá nos está pidiendo una probabilidad a cola derecha. Eso significa que tomamos un valor acá, un x1 para este caso, y nos pide la probabilidad de que nuestra variable pueda llegar a tomar estos valores que ustedes ven acá. Entonces la tabla por lo general no nos sirve, ya que no podemos determinar mediante la tabla este valor exacto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos que por propiedades nuestra distribución normal siempre equivale, o el área bajo nuestra distribución normal siempre toma un valor de 1. Y además nosotros tenemos que en nuestra gráfica nosotros podemos calcular la probabilidad a cola izquierda, es decir, el área que se encuentra bajo la curva, pero hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a calcular es el valor x1 para la probabilidad a cola izquierda. Después de obtener ese valor, lo único que debemos hacer es restar 1, que sería la probabilidad total, es decir, como si tuviéramos toda el área bajo la curva de nuestra distribución normal, y le vamos a quitar la probabilidad que nosotros vemos acá, que sería la probabilidad de que nuestra distribución tome valores más pequeños al que tenemos acá. Es decir, la probabilidad de que el x, que es nuestra variable aleatoria normal, sea menor o igual a x1. Entonces de ahí sale la última propiedad, que es bastante importante. Entonces vamos a decir que como la probabilidad total es de 1, entonces se tiene que la probabilidad a cola derecha será. Entonces, como les decía, entonces la probabilidad de que x1 sea menor que nuestra variable aleatoria, o sea, que nuestra variable aleatoria normal pueda tomar valores mayores a x1, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que nuestra variable aleatoria normal sea menor que un valor. Entonces acá tenemos que esta va a ser nuestra última propiedad. En el capítulo de hoy aprendiste algunas de las propiedades fundamentales de la distribución normal.